Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde escogemos un personaje ficticio, ya sea de novela, ya sea de cine, de serie de televisión, de cómic o similar, y hacemos una cronología de su vida basándonos en todos los datos que tenemos en dichos medios. Bien, hoy vamos a hacer una biografía ficticia de Sarah Connor. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Sarah Janet Connor nació en 1965, es un personaje ficticio, heroína en las primeras dos películas de Terminator y posteriormente en Terminator Genesis, además de la serie de televisión llamada Terminator de Sarah Connor Chronicles. En la película es interpretada por las actrices Linda Hamilton y Emily Clarke, y en la serie es interpretada por Lena Headey. Bien, vamos a hacer una biografía en orden de cómo han ido las películas y para que vean un poco cómo va. Bien, en la primera película, en Terminator, Sarah Connor es una camarera joven que servía cafés y lleva una vida normal hasta que es perseguida por un asesino implacable, el Terminator T-800. Es el modelo 101 de Cyberdyne Systems, que está interpretado por Arnold Schwarzenegger, y ya no sabe por qué la están persiguiendo. Este soldado viaja desde el futuro porque quiere matar a Sarah, porque después dará a luz a un hijo que será el líder de la resistencia. Bien, al tiempo un soldado que viaja desde el futuro, Kyle Reese, interpretado por Michael Biehn, la rescata del Terminator y le explica que en el futuro una inteligencia artificial llamada Skynet será creada por ingenieros militares de software para tomar decisiones estratégicas de defensa. Bien, el programa llega a fallar y todas las unidades designadas para proteger comienzan a atacar a los humanos en una guerra que dura décadas. Sin embargo, un hombre llamado John Connor conduce a la resistencia humana a la victoria. Como le hemos dicho antes, será el hijo de Sarah. Bien, esto provoca que el John del futuro envíe al teniente Reese, quien es su padre, para proteger a su madre a toda costa. Durante el breve tiempo que pasan Sarah y Kyle juntos, Sarah aprende acerca del holocausto que se aproxima y del papel que tendría como madre y mentora de John. Papel que llega a rechazar en un momento dado, ya que le da bastante miedo. Bien, después de que se conocen, Sarah lamenta que Reese haya pasado por tantas cosas terribles, pero al escuchar lo que Kyle siente por ella, Sarah se enamora de él y ambos comparten una noche de intimidad que da lugar al embarazo de Sarah y posteriormente al nacimiento de John. Su amor fue muy breve, ya que Reese murió al luchar contra el Terminator en una fábrica de Cyberdyne. Sarah, luego de mucho esfuerzo, machaca al Terminator en una prensa hidráulica. Aunque la muerte de Reese la entristecía profundamente, su sinceridad y valor inspiran a Sarah a que continuara y desarrollara las habilidades y las capacidades necesarias que le harían una guía y mentora para John. Bien, 10 años después, todo basado en la película de Terminator 2, dos cyborgs llegan del futuro esta vez. Uno para matar a John, interpretado por Edward Furlong, el personaje de John, y otro para rescatarlo. Esta vez el personaje de Schwarzenegger, otro T-800, es el Salvador, siendo reprogramado por el propio Connor en el futuro, y así poder protegerse a sí mismo contra el prototipo que han enviado, el personaje interpretado por Robert Patrick, que fue enviado por Skynet para matarle. Bien, entonces pasarán todas las peripecias intentando escapar del T-1000 y ayudados por el T-800. Bien, entonces al final lo que conseguirán es matar a ambos. Al final fallecen ambos, los dos T-800, uno ayudando a Sarah y a John, y el T-1000 también es dado por finiquitado. Bien, después en un epílogo alternativo del Terminator 2,
muestra su vida convertida en abuela. Este final de la película, sin embargo, no fue incluido en el lanzamiento. Bien, en Terminator 3, la rebelión de las máquinas, ella se supone que había muerto de leucemia en 1997. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar de Baja California, mientras que su ataúd se utilizó en realidad como un escondrijo de armas colocado para que John lo encontrase. Bien, después podemos seguir su historia en la serie de televisión de Sarah Connor's Chronicles, que la 20th Century Fox produjo en noviembre de 2005. Bien, entonces aquí se ofrecen las aventuras del personaje de Sarah y su hijo en los años que pasan entre Terminator 2 y Terminator 3. Bien, entonces dijeron que Lina Headey, la actriz Lina Headey, había sido elegida como la cara nueva de Sarah Connor. Bien, tiene en total unos 30 episodios y pues narra un poco las peripecias que hay entre esos dos tiempos, de entre Terminator 2 y 3, aunque realmente ignora completamente los hechos de la tercera película. Hecho que causó que muchos fans, pese a la reticencia que les produjo inicialmente el proyecto, diesen puntos a favor de la serie. Bien, después tendríamos Terminator Genesis. En la película Terminator Genesis se crea una nueva línea de tiempo cuando un T-1000 es enviado para matar a Sarah cuando ésta tenía 9 años. Sus padres mueren, pero ella es rescatada y posteriormente criada por un T-800 enviado para salvarla. Desde entonces ambos se preparan para la llegada de Kyle Reese y el T-800 en 1984. Con el conocimiento del T-800 que la crió, bautizado Pops o el abuelo en las películas de habla hispana, construyen un dispositivo de desplazamiento temporal, el cual activan con la CPU del T-800 de 1984. Habiendo cambiado la línea de tiempo, la guerra nuclear se postergó hasta el año 2017. Sarah y Kyle llegan a ese año con la máquina del tiempo. Luego los eventos de la película recomienzan su vida en esa nueva época. Y finalmente tendríamos Terminator Dark Fate, que en 1998, 3 años después de anular la amenaza de Skynet, Sarah y John Connor viven una vida tranquila después de eliminar a varios Terminators que Skynet había enviado a través del tiempo antes de ser borrada de la existencia. Sin saberlo, un Terminator T-800 los localiza en Livingston, Guatemala, atacándolos sorpresivamente en un restaurante en la playa y asesina brutalmente a John Connor antes de desaparecer, dejando a Sarah totalmente devastada. 22 años después de aquel incidente, un Terminator avanzado denominado Red 9 es enviado en el tiempo a Ciudad de México con el objetivo de asesinar a Daniela Ramos, mientras que una soldado humana cibernéticamente mejorada llamada Grace es enviada para protegerla. El Red 9, disfrazado de su padre, se infiltra en la planta de ensamblaje donde trabajan Danny y su hermano Diego, pero es detenido por Grace, quien escapan con los hermanos. Sin embargo, el Red 9, que muestra la capacidad de dividirse en su endoesqueleto cibernético y exterior de metal líquido, los persigue matando a Diego en el progreso y acorrala a Grace y Danny en la carretera. Sin embargo, Sarah llega y derrota temporalmente al Terminator con explosivos. Danny, Grace y Sarah se retiran a un motel donde Grace se recupera de sus heridas producto de su combate con el Red 9. Posteriormente, Sarah les exige saber quiénes son y por qué el Terminator les persigue a ambas, contándoles además que las encontró por coincidencia en su camino y que en los años posteriores a la muerte de John a manos de Skynet ha estado recibiendo mensajes cifrados que detallan la ubicación de los Terminators que llegan desde el futuro. Cada uno termina con la frase por John. Grace señala que ni Skynet ni John Connor existen en su futuro, contándole que en su futuro la humanidad está amenazada por una inteligencia artificial llamada Legión, diseñada por la milicia para detener guerras cibernéticas. Pero esta pronto se volvió una amenaza para la raza humana. Legión controlaba los servidores en todo el mundo y desesperada por el control tecnológico que había conseguido la inteligencia artificial sobre el planeta. La humanidad intentó neutralizarla con dispositivos nucleares, desencadenando un holocausto nuclear que mató a millones en el planeta.
Después de esto, Legión contraatacó construyendo una red global de Terminators para exterminar a los humanos sobrevivientes del día del juicio. Grace rastrea los mensajes de Sarah hasta Laredo, en Texas, coincidiendo con las coordenadas tatuadas en su cuerpo, para acudir en caso de solicitar apoyo. Mientras las tres se tratan de evadir al Red 9 y las autoridades mexicanas y de migración estadounidense también las están persiguiendo hasta llevarlas a un centro de detención de inmigrantes. En el camino, Sarah piensa que Dani será la madre del salvador de la humanidad, viéndose a sí misma cuando era el objetivo de Skynet. Al llegar a la fuente, descubren que el paradero de los mensajes provienen del T-800 que asesinó a John hace 22 años, lo cual provoca un ataque de ira por parte de Sarah al verlo nuevamente, y le apunta con su arma para dispararle. Acción que inmediatamente Grace evita. Como Skynet ya no existe, el T-800 ahora está libre de su influencia y se vuelve autoconsciente. Con el tiempo comenzó a aprender de la humanidad y desarrolló una consciencia tomando el nombre de Carl y adoptando una familia humana. Carl enviaba los mensajes cifrados a Sarah para darle un propósito a su vida al enterarse de cómo sus propias acciones le afectaron, además de aprovechar su capacidad para detectar los desplazamientos temporales. Carl se despide de su familia y les dice que escapen, anticipando que llegará el Red 9. Sarah acepta a regañadientes trabajar con Carl por el bien de Dani. El grupo entrena a Dani y se prepara con el objetivo de destruir al Red 9. Para este fin buscan un conocido de Sarah que tiene un grado militar para que les ayude. El Red 9 los alcanza matando al oficial y obligados a robar un avión C-5 Galaxy para escapar. Durante el vuelo, Grace revela que Dani será la futura comandante de la Resistencia que combatirá a Legión, así como la rescatadora de Grace en el futuro, por lo que Sarah y Carl se dan cuenta de que están destinados a conocer a Grace y Dani. El Red 9 aborda su avión usando un extensor KC-10, obligando al grupo a saltar del avión a un río cerca de una central hidroeléctrica. Herido, el grupo se para dentro de la planta de energía y en la batalla que siguió, Carl y Grace empujan al Red 9 a una turbina giratoria y destruyen su exterior líquido, causando una explosión que destruye la turbina. Esto incapacita a la mayoría del grupo y hiere mortalmente a Grace. Antes de morir, Grace le dice a Dani que use su fuente de poder para destruir el endoesqueleto dañado del Red 9. El Red 9 toma la delantera, pero Carl lo para, permitiendo que Dani lo apuñale con la fuente de poder de Grace. Carl se arrastra con el Red 9 al hoyo de la turbina destruida y le dice a Sarah por John, justo antes de que explote el núcleo del poder, destruyendo ambos Terminators. Algún tiempo después, Dani y Sarah vigilan a una joven Grace en un parque, la primera decidida a evitar la futura muerte de Grace. Las dos mujeres se marchan y Sarah le dice a Dani que debe prepararse para lo que viene, mientras se desvanecen en la distancia en un vehículo. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal 7, Historias para Gente Interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas
web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop Exarte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.